Generaciones Radio presenta Metros Cuadrados, el programa de bienes raíces en la radio. Entérese de los aspectos jurídicos, administrativos y financieros del mundo inmobiliario. A continuación, Metros Cuadrados, conducido por Héctor Mena. Buenas noches, Héctor, buenas noches, y realmente buenas noches a la audiencia que ya vamos a tener en este maravilloso programa que está dirigido a bienes raíces. Y para mí es un placer, ¿verdad?, comenzar esta osadía en la radio dominicana y sobre todo en este tipo de radio. ¿Cuál es la función de un abogado independientemente que participe en la representación y un cliente? Mira, realmente el profesional del derecho es la persona que litiga los procesos inmobiliarios. Ese es como el rol principal que tiene el profesional del derecho. Porque la parte que tú me dices, que es la parte que tiene que ver con las ventas, la posición del abogado se convierte en una posición de comisionista, al igual que cualquier otro profesional que incurra en el sector inmobiliario. Esa es la realidad del tema. O sea, el abogado es la persona que litiga los procesos judiciales en el ámbito inmobiliario, en lo que es la jurisdicción inmobiliaria, que en el Distrito Nacional está aquí en la Independencia, casi con Churchill. Esa es la función del abogado. Entonces, yo quiero como ir aclarando como algunos aspectos que son esenciales a la hora de nosotros introducir el tema en función de las ventas. Recuérdate que cuando nosotros vamos a comenzar a hacer un acercamiento de ponerle un letrero, la primera relación que se establece es la relación entre el vendedor y la persona que va a comisionar. O sea, esa es la primera relación que existe a la hora de nosotros establecer un contacto. O sea, ese es el primer contrato que se establece entre el vendedor y la persona que comisiona. Ahora, ¿quiénes pueden ser las personas que comisionan? En la actualidad, los agentes inmobiliarios ya nos hemos profesionalizado, si se quiere, porque hay personas de otras profesiones que han incursionado en el mundo inmobiliario, como son los arquitectos, los ingenieros, los mercadólogos, los administradores de empresas y algunos contables que están inmersos en el sector bienes raíces, si se quiere. Entonces, junto con la figura del abogado, se convierten en personas comisionistas. Ahora bien, cuando el objeto al que se va a vender tiene procesos judiciales, el profesional que se encarga de esos procesos judiciales, entonces en ese caso es el abogado. Que eso es algo como que quiero que se quede como bien claro y que la gente vayamos asimilando los cambios que ha ido dando el mundo de bienes raíces, porque tal vez 10 o 15 años atrás el inmobiliario no estaba posicionado como lo está ahora. Esos son como los elementos que vamos a ir comenzando a educarnos y a identificar. Entonces, en un contrato de venta, las partes involucradas son dos partes. Primero, el contrato es un acuerdo entre dos personas y estas dos personas son el comprador y el vendedor. Entonces,
el comprador y el vendedor son las personas que están comenzando a tener un acuerdo. Y ese acuerdo debe de tener el consentimiento de ambos, y además de tener el consentimiento de ambos, deben de establecerse el monto y el objeto de la venta. O sea, se debe de determinar qué se está vendiendo, el precio de la venta, y que las dos partes estén involucrados en ese concepto. Entonces, cuando se comienza a establecer esa relación y que ya se llega a un acuerdo, entonces se va es a la figura del abogado notario, no del abogado solo, no, sino del abogado notario, que es el apellido de la nueva figura que va a formar parte de este proceso. Sí. No, está vigente, está vigente. No es que hay confusión, lo que pasa es que existen como unos limbos jurídicos, y la gente, cuando la ley tiene ciertos limbos jurídicos, entonces dice, pero ¿está funcionando o no está funcionando? Lo primero que quiero decir es que para que una ley deje de funcionar es porque existe otra ley que la derogue. Y al derogarla, entonces por eso no deja de existir. Entonces, mientras no haya una ley que derogue la 140-15, que es la nueva ley del notario a la que tú me estás haciendo referencia, esa ley sigue teniendo vigencia. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que la diferencia entre un abogado, un licenciado en Derecho, abogado, y un abogado notario, radica en que el abogado es el personaje que litiga los procesos, mientras que el abogado notario es el personaje que redacta y firma los documentos. Entonces, esa es realmente la diferencia y la función entre uno y otro. No todos los abogados son notarios, pero sí todos los notarios son abogados. Eso es algo que quiero que la audiencia de este programa vaya asimilando y vaya teniendo su listado de abogados notarios que le puedan ayudar en un momento determinado. Siempre ha sido así. Mira lo que sucede. Como no todos los notarios son, como no todos los abogados son notarios, por ejemplo, un abogado tiene jurisdicción a nivel de la República Dominicana completa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Bélgica Villanueva, quien te habla, cuando está litigando, puede litigar en cualquier tribunal de la República Dominicana. Llámese a nivel de la frontera, en el Cibao, en Samaná, en el este, en el sur profundo, sur cercano, en el Distrito Nacional. Bélgica Villanueva puede hacer cualquier proceso litigioso. Ahora bien, cuando Bélgica Villanueva es la abogada notario, Bélgica Villanueva tiene una jurisdicción establecida, y es en esa jurisdicción establecida en la que todo notario va a trabajar única y exclusivamente. O sea, desde que yo tengo uso de razón, el notario, incluyendo desde la ley anterior y desde que la República Dominicana se fomentó y comenzó a darle como ese carácter y esa particularidad y esa fe pública que tiene el profesional del abogado notario, se le ha dado una jurisdicción específica al notario. Sí ha sido así, o sea, no es un elemento nuevo. Lo nuevo del tema es que ahora nosotros tenemos muchos municipios y muchas provincias, o mejor dicho, cada provincia tiene muchos municipios. Y ese es el punto que la gente dice, wow, pero entonces en cada municipio hay un notario. Esa es la realidad del tema, porque cada municipio tiene su jurisdicción y por lo tanto tiene que tener las instituciones y los abogados notarios para su jurisdicción, así como lo tienen sus diputados, tienen sus senadores. Los senadores son a nivel provincial,
pero a nivel municipal tienen su diputado. A nivel municipal tienen sus regidores y asimismo a nivel municipal tienen los abogados notarios, que no es por elección de voto, pero sí es basado en un concurso que llama al Poder Judicial para eso, a los profesionales del derecho, porque solo los profesionales del derecho pueden optar para ser notarios públicos en la República Dominicana. Bueno, mira, ¿quién va a pagar? Generalmente a la hora de un contrato de alquiler, quien paga ese contrato de alquiler es el inquilino, es la persona que debe pagar el contrato. Ahora bien, como es un acuerdo entre el propietario, porque los acuerdos es entre las partes, y en este caso, aunque me salí un poquito del tema del compra y venta para entrar en el alquiler y en el propietario y en el inquilino, quiero decir que cuando el inquilino alquila la casa, establece el pago del depósito y por ende también establece el pago del contrato. Entonces, ¿cuál es el monto que debe de pagar el inquilino por el contrato? La ley del notario establece que por un monto desde $1 hasta 100,000 pesos, el contrato debe de ser valorado en pesos para el pago del notario es en 3,000 pesos. Ese es el pago que debe de recibir el notario por la realización de un contrato entre esa suma de dinero. Bueno, sí, claro, piden sumas exorbitantes, pero realmente si nos llevamos en ese tenor, si tú tienes una casa que te vale 10,000 pesos la mensualidad, al notario tú debes de pagarle 3,000 pesos por el contrato. Si la casa te cuesta 35,000 pesos, al notario tú tienes que pagarle 3,000 pesos el contrato. O sea, no importa qué tan lejos o qué tan cerca esté de los 100,000 pesos, porque es una suma que está basada en un rango, desde $1 hasta 100,000 pesos, 3,000 pesos. Ahora bien, si por decisión del notario él te cobra menos de ahí, está dentro de sus parámetros, pero él como funcionario de la notaría, ese es el monto que debe de cobrar. Realmente ese es el monto que debe de cobrar. Bueno, cuando es una venta va a depender de otros rangos. Y el rango va a depender de qué monto hasta cuál monto vamos a estar establecido. Ya yo te dije, por ejemplo, el monto del contrato hasta 100,000 pesos. De 100,000 a 200,000 pesos va a subir a la suma de 5,000 pesos. Y así sucesivamente va a ir subiendo hasta llegar a $500,000 de pesos. Desde $500,000 de pesos hasta 1,000,000, hasta 1,200,000 pesos. El rango que nosotros tenemos como notario son 20,000 pesos por el contrato de venta. Ese es el monto que tenemos elegido. Va a ir subiendo hasta llegar a un tope y después de ahí entonces va disminuyendo, porque a mayor valor a pagar, menos dinero tú pagas. Y cuando vas en aumento, entonces tú sientes que vas aumentando, pero es una proporción que establece la ley basado en el valor actual de la moneda dominicana. Realmente es así. ¿A qué se debe? ¿A la falta de documentación ahora? ¿O a lo que hay enganchado, como decía? Bueno, realmente desde mi punto de vista, yo entiendo que primero la población tiene que educarse con relación a qué debe de exigir al momento de realizar una compra, y el vendedor también tiene que estar dispuesto a dar las informaciones que debe de suministrar a una persona que esté interesada. Por ejemplo, te voy a decir algo. Una persona
que un comprador y un vendedor que estén haciendo las negociaciones y un comisionista que es el intermediario en esa venta, entre el vendedor y el comisionista se establece el monto a pagar. 5 pesos, por decir un monto. Yo te voy a pagar 5 pesos por esa gestión. Pero el comprador tiene que recibir del vendedor una serie de documentos. ¿Y cuáles son esos documentos? Debe de recibir el certificado de título, debe de recibir la certificación del IPI, debe de recibir la copia de la cédula. Se debe de tomar en cuenta que si esa inmueble fue comprado dentro del régimen matrimonial, la participación del esposo o de la esposa, en este caso, se debe de pedir una certificación de cargas y gravámenes. Entonces, en la medida en que se van pidiendo documentaciones, en esa misma medida el comprador se va a sentir seguro y no se va a sentir estafado. Pero para él no sentirse estafado, el vendedor tiene que darle a él todas las informaciones en torno al inmueble que le está comprando. Pero se da otra situación. Tú estás vendiendo una casa y tú estás en los Estados Unidos, o está en España, o está en cualquier país. Tú tienes que enviar un poder a una persona de confianza de aquí para que esa persona sea que te represente al momento de tú realizar esa compra. Entonces, a lo que ya yo te expresé, se le anexan otros documentos. Pero cuando se va a formalizar esa venta de esa casa, se tiene que ir ante el profesional del derecho que se llama el abogado notario, que es la persona quien tiene la facultad para redactar el documento, firmarlo y valorar todos los documentos a los cuales se van a ser sometidos para él realizar el contrato de venta. Entonces, en caso de que hay propietarios que no les gusta dar. Bueno, pero que eso es parte de la gestión. Entonces, cuando el comisionista, que es el que está vendiendo la casa, es la persona que está llamada, por decir una palabra, está llamada a orientar al vendedor sobre el tipo de documento que debe de darle. Y sobre todo porque hay personas que yo misma me he visto en la situación que yo le digo, présteme su cédula. Entonces me dan la cédula físicamente, pero yo le digo, pero es que usted me tiene que dar una copia de esa cédula. O yo tengo que sacarle copia a la cédula. Entonces yo tengo que sentarme a decirle, no, pero es que esas son informaciones que aunque sean de índole personal suyo, a la hora de una venta y esa persona que va a comprar necesita tener todos sus datos para poder hacer la transferencia. Y si usted no le da todos sus datos, entonces el inmueble siempre va a pertenecer a quien no ha querido dar los datos, todos los datos del inmueble, que es, en este caso es el vendedor, la persona que está vendiendo. Entonces son una serie de informaciones que se tienen que dar y comunicaciones que se tienen que dar antes de que se vaya a ejecutar la venta o la redacción del documento de venta, mejor dicho. No, porque por ejemplo cuando la pareja vendedora, hay una pareja vendedora, o vamos a suponer, yo compré una casa y yo la compré como soltera. Te voy a poner ese ejemplo, que ese es un ejemplo que crea mucha suspicacia. Yo compré mi casa soltera. Cuando yo me casé, yo no debía un peso de esa casa. O sea, que esa casa estaba paga. Pero yo la tenía alquilada porque yo vivía con mis padres y no hay problema con eso, porque yo vivía con mis padres o simplemente yo vivía en otra propiedad. Esa casa, si bien es cierto, tú la compraste antes de tu casarte, al momento de tú vender la casa en tu condición de casado, tu esposa necesariamente tiene que tener una participación en eso porque ella es beneficiaria de los beneficios que esa casa otorgó dentro de su matrimonio. Entonces, por eso es que ella tiene una participación. Pero, sin embargo, si los dos compramos una casa dentro del matrimonio, el título debe de estar a nombre de la pareja. Debe de estar a nombre de la pareja. Y si no está a nombre de la pareja, pero por ejemplo dice Héctor González y dice casado, pero no dice el nombre de la esposa, aunque no diga el nombre de la esposa, como esa fue una propiedad que se compró
dentro del matrimonio, la esposa necesariamente tiene que firmar el contrato de venta ahora con esta nueva reforma con la nueva ley inmobiliaria. La esposa tiene que tener participación al momento de la venta. Ese es un elemento nuevo que trajo la ley 108 en el sector inmobiliario. Entonces, el vendedor pasa a ser como un agente inmobiliario, un asesor inmobiliario. No. Empaparse, tiene que preguntar. Lo que sucede es que el asesor inmobiliario es el que tiene que darle a ese vendedor, a esa persona que quiere vender o que requiere de su servicio, es la persona que tiene que darle esa asesoría. Esa asesoría, porque cuando la negociación está en etapa, por ejemplo, del 1 al 10, está en etapa 7, es que se va donde el notario, porque ya al final. Entonces, cuando el notario comience a preguntar sobre todo lo que hemos hablado, entonces ya tiene que el vendedor, tanto el vendedor como el comprador, estar como en esa sintonía de facilitar toda la documentación para que la negociación se haga en menos de 24 horas o 48 horas, dependiendo de la complejidad del caso. Sí, pero yo digo que muchas veces por carta una propiedad, simplemente captando la firma ya, no se preocupa por la documentación. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el profesional del derecho que ya se ha involucrado, con el sector inmobiliario, Héctor, es la persona que realmente maneja un poquito más al dedillo los términos de la documentación a requerir. Porque muchas veces uno, como agente inmobiliario, uno dice, wow, déjame como no dar tantas, no complicar, porque a veces la gente dice, ay, pero es tan complicado vender. Entonces, tú que realmente quieres es captar el inmueble para ponerle un se vende, para en el transcurso del proceso explicarle todo esto que yo te estoy explicando. Exacto, porque como le decía, el al agente vendedor inmobiliario, el vendedor, busca la casa, quiere llenar una carpeta de propiedades y no se toma el detalle, el tiempo de toda la documentación que debe adjuntar a cada propiedad. Sí, realmente, pero es así, o sea, el agente inmobiliario debe de tener a mano toda la documentación requerida para que al momento de la venta y de que aparezca un excelente comprador se pueda dar la negociación. Porque, por ejemplo, cuando tú no tienes las herramientas que yo te acabo de dar, y tú vas a donde un notario a realizar el contrato ya final de la venta, entonces a veces ustedes sienten que el notario le tronchó el negocio, pero no fue que se lo tronchó, sino simplemente que a la hora del notario redactar el documento, necesita de todos esos documentos para poder realizar su trabajo como notario. Otra cosa, por ejemplo, el notario, hay notarios que simplemente uno le envía con un mensajero el contrato, firma y sella. Claro. Tengo entendido que el notario tiene que estar presente. Sí, el notario firma. Siempre tiene que estar presente al momento de la firma. Inclusive el notario es la persona que redacta el documento. Ahora bien, como nosotros a veces somos, saliéndome de mi investidura de notario, a veces uno como abogado, como agente inmobiliario o como comisionista, ya uno se sabe toda esta técnica que yo te acabo de dar y uno a veces adelanta todo este proceso. Pero eso no significa que cuando llegue a la mano del notario, el notario no te exija a ti que las personas estén frente a él, porque es su investidura de notario la que está en juego, Héctor. Entonces, el notario es el que va a redactar su documento, pero también es el notario el que va a autentificar de que las personas que firmaron ese documento son las personas que él dice ser. Porque da mucha pena que tú pagues millones y millones de pesos y tú no tengas al frente, tú no seas capaz como parte del proceso, comprador y vendedor, tú no seas capaz de exigirle a tu agente inmobiliario
que el abogado notario, que es el que va a firmar el documento, esté frente a ti. O sea, esa es una garantía de que la negociación se está dando frente a un funcionario extrajudicial que te dé cierta garantía, porque indiscutiblemente que quien da la garantía ya final en este proceso es el abogado notario. Ok, vamos a una pausa breve y continuamos con el tema. Vamos a entrar en más detalle de los contratos, de todo lo que involucra las leyes en cuanto a la compra de propiedades y demás. Y demás. La inmobiliaria Ambicasa les ofrece una gran variedad de propiedades inmobiliarias a nivel nacional. Contáctanos a través de Carlos Saviñón a los teléfonos 809-793-1707 y al 829-855-5366. Síguenos en nuestras redes sociales como Ambicasa RD. Se vende hermoso penthouse en el corazón de Marbella, en primera línea de playa, totalmente amueblado. Playa a solo 1 minuto, un hermoso y amplio lobby, 3 grandes y cómodas habitaciones con sus baños, sala, comedor, área de lavado, cuenta con 2 niveles, área de barbecue y parrillada, balcón tipo terraza, balcón en la habitación principal y balcón en el segundo nivel. Shooter automático en las ventanas, seguridad 24 horas, piscina, área infantil, parqueos para 4 vehículos a solo 25 minutos del aeropuerto. Precio de venta $990,000. Contacto Carlos Saviñón. Apartamento disponible para alquiler en Torre Mar Azul en la avenida Anacaona. Cuenta con 242 metros, amplio balcón y una hermosa vista al mar. 3 habitaciones con sus baños, aire central, amplia sala y comedor, estar familiar, cuarto de servicio con su baño, baño para visitas, cocina modular, tope de granito, línea blanca completa. Cuenta con un lobby amplio, luz 24 horas y seguridad 24 horas. Precio de alquiler $3,500. Contacto Carlos Saviñón. Hermosa casa de 2 niveles ubicada en Los Ríos. Cuenta con 6 habitaciones, 3 baños, amplia sala, cocina, comedor, cuarto de servicio con su baño, piscina y jacuzzi, bomba sumergible y cisterna, patio tipo español, área de lavado, un parqueo techado en la marquesina y le corresponden 3 parqueos en el área común. Su precio de venta es $19 millones. Contacto Carlos Saviñón. Hermosa y amplia residencia ubicada en Villamella, en Colinas de los Doctores. Cuenta con 698 metros en total, 4 amplias habitaciones, oficina en área común, terraza, cuarto de servicio. Le corresponden 4 parqueos para vehículos, piscina y un baño en su área. Su precio de venta es $12 millones. Contacto Carlos Saviñón. Amplia casa residencial de 2 niveles ubicada en Puerta de Hierro, Arroyo Hondo. Cuenta con 362 metros en total y 250 metros de construcción. Cuenta con 2 niveles. En el primer nivel tenemos la marquesina y el área adicional para 2 vehículos. Galería, lobby, amplia sala y comedor, medio baño de visitas, closet auxiliar, terraza de estar familiar, zona de lavado. En el segundo nivel tenemos closet de ropa blanca, habitación principal con balcón, 2 habitaciones con closet, piso y marquesina en hormigón, cerámica importada, ventanas corredizas,
cocina en tope de marmolito, una amplia galería, despensa, escaleras en granito en fondo blanco, lavamano, baño de servicio con su habitación. El precio de venta es $122,000. Contacto Carlos Saviñón. Local comercial de alquiler solo para comida con un anexo de un mezanini de aproximadamente 10 metros. Se encuentra en un tercer nivel. Su precio es $50,000 mensuales. Contacto Carlos Saviñón. Volvemos con la licenciada Bélica Villanueva en nuestro primer programa de Metros Cuadrados, el Bienes Raíces en la Radio. Una pregunta que nos llega es sobre las comisiones. Cuando yo hago el negocio con el dueño de la casa y acordamos un 5% firmado, y cuando se vende todo, el señor me dice, toma $10,000. Entonces, ¿qué yo hago? Perdí. Ay, Dios mío. Porque no. el agente inmobiliario cuando capta una casa de una vez hace cerebro con hay, la comisión. Hay un tema que es el tema de la exclusividad. En derecho hay lo que se llama el contrato de exclusividad, pero es un contrato muy elaborado, es un contrato muy, muy desmenuzado donde se explica al detalle todo lo que implica el carácter exclusivo. Entonces, ¿qué sucede? El agente inmobiliario no recurre a ese tipo de contratos, sino que generalmente tiene un formulario, que en ese formulario yo soy de las que le dice, tú debes de tratar de amarrar todas las exclusividades que tiene el contrato de exclusividad más grande, más elaborado, más estructurado y que tiene firma notarial. Recuérdate que los contratos son un acuerdo entre las partes y son las partes, como es un contrato que está considerado bajo un documento bajo firma privada, las partes son las que establecen lo que se va a realizar. Cuando tú tienes tu contrato, lo primero que tú tienes que ponerle es fecha a tu contrato. O sea, no es un simple formulario donde tú llenas preguntas y vas, sino que tú tienes que tratar de llenar todo tu formulario para que ese formulario, aunque no tenga la firma notarial per se, sí tenga documentos válidos para la ejecución de ese contrato. Al momento de que el vendedor propietario no quiera cumplir ese formulario que tú le presentaste, entonces ahí es donde vuelve a caer la figura del abogado, porque puede ser que el comisionista o el agente vendedor no sea profesional del derecho, entonces tenga que recurrir a un profesional del derecho, o si es profesional del derecho, tenga que hacer valer ante un tribunal la violación de ese acuerdo. Aunque no sea, claro, va a tener que comenzar un proceso litigioso, pero es uno de los mecanismos y sé que ha tenido resultados. Realmente esa sería como la respuesta, de llenar todo el formulario con todos los datos, número de cédula, porque yo he visto, por ejemplo, agentes inmobiliarios que ni siquiera el número de cédula le toman al propietario, no hacen una descripción del inmueble, al documento le faltan informaciones. Entonces ahí, cuando te faltan informaciones, tiene que estar sujeto a la merced y al avivamiento de que tenga la otra persona, porque también hay muchas personas vivas en el mercado. Como abogada, su recomendación al agente inmobiliario. A la gente inmobiliario. Aparte de lo que usted acaba de decir del llenado, ¿cuáles son sus recomendaciones? No, siempre el agente inmobiliario que no sea abogado debe de asesorarse con un profesional del derecho para que le evalúe su formulario, porque lo primero que hay que hacer es evaluar el formulario, a ver si el formulario cumple con los requisitos para poder hacer una demanda. Eso es lo primero. Y después, de cara a futuro, como usted va a manejar toda la documentación
del inmueble, quedarse con la copia de la cédula de quien le contrató para vender el inmueble. Esas son como las herramientas primordiales para poder hacer presión ante una falta de acuerdo de pago. Entonces, su recomendación ahora para el dueño, para el vendedor, el dueño de la propiedad. Para el vendedor es que sea flexible, todo el que va a comprar necesita tener la documentación. Entonces usted tiene que dar su certificado de título, usted tiene que dar copia de su certificado de título, usted tiene que dar copia de su cédula, usted tiene que dar constancia de que usted es una persona casada, en algunos casos tiene que dar hasta acta de matrimonio, usted tiene que dar toda una serie de información, porque esto me da a entender que cuando hay un inmueble y hay una persona y hay uno de los dos que ha fallecido, que es como para entrar a la otra etapa de cuando, porque en la medida en que se va complicando la venta, o no la venta, no, en la medida en que se va creando problemas legales en torno a la venta, entonces se va requiriendo más la figura del notario. Ya no salimos del proceso legal puro y simple, del proceso de compra y venta puro y simple, nos metimos en el alquiler. Ahora hablamos también sobre el vendedor que tiene un representante porque el vendedor vive fuera del país, pero también ahora vamos a hablar sobre aquella persona que una de las partes ha muerto. Entonces, cuando una de las partes ha muerto, entonces entran otros documentos que no son lo que yo dije, pero que sí son parte, que comienza lo que se llama una demanda de determinación de herederos. Ese es el ¿Cuál sería el primer paso? Murió el dueño de la casa. El dueño de la casa murió. Lo primero que tiene que hacer, matamos al dueño de la casa, dejamos a la señora viuda. Lo primero que tiene que hacer es la viuda, aún en su dolor de la pérdida de su difunto esposo, es solicitar el acta de defunción inmediatamente lo hayan enterrado. Eso es lo primero. Porque la gente piensa que el certificado médico que le da el hospital o que le da la clínica, ya ese es el documento de muerte. No, ese no es el documento de muerte. El documento de muerte es el documento que usted solicita a través de la oficialía del Estado Civil. Esa acta de defunción expedida por un Estado Civil es la que tiene valor. Vamos a empezar por ahí y ya a partir de ese momento, en vez de ser la cédula de la persona, es esa acta de defunción. Entonces, ahí entra de nuevo la figura del notario público. El notario público es el que instrumenta los documentos notariales, pero el abogado es el que lleva la demanda. Y hasta que no salga una sentencia, digo, eso es en caso de que sea una demanda de determinación heredero conflictiva. Porque si es conflictiva es así como yo te estoy diciendo, va a haber una demanda y fruto de la demanda va a haber una sentencia y fruto de la sentencia va a llegar al registro de título y cuando llegue al registro de título, entonces es que el futuro comprador de ese inmueble o de esos inmuebles puede entrar en el proceso. Hasta que no llega esa documentación al registro de título, los compradores de cualquiera de los inmuebles involucrados en una determinación de heredero están en proceso de litigio. Esa es la realidad. ¿Y quién es el que va a litigar? El abogado. El notario simplemente instrumenta los documentos notariales en función de la demanda notarial. Sí, pero estamos hablando ya de la propiedad en venta. Pero el proceso previo, bueno, porque hay un detalle, o sea, muchas veces muere la gente por el dolor, y va dejando pasar las fechas y decide al año vender la propiedad. Lo que sucede es que, por ejemplo, así como cuando tú vendes una casa, cada 6 meses te aumentan los intereses, en esa misma medida cuando una persona se muere y deja propiedades y no se ha hecho la determinación de heredero, ni se ha hecho la partición, ni se ha pagado los impuestos sucesorales, en esa misma medida, en la medida que la gente van dejando correr el tiempo, en esa misma medida van a haber más pago de impuestos,
van a ver, los procesos son más largos, pero el proceso en sí de determinación de heredero litigioso puede durar de entre de 7 meses a 8 meses, a un año aproximadamente. Si no hay problema. Bueno, si no hay problema, si no hay que buscar un acta de nacimiento que no, porque por ejemplo, para tú entablar una demanda de determinación de heredero, yo te lo estoy poniendo así simple, sin darte mucho detalle de lo que es la documentación que se requiere para hacer una determinación de heredero. Pero realmente el documento principal es el acta de defunción de la persona fallecida. Después determinar quiénes son las personas que lo pueden heredar. Eso es lo segundo que se hace. Si tiene un esposo o tiene una esposa, si tiene hijos menores, si sus hijos son mayores, se hace un documento que se llama así mismo, documento de determinación de heredero, donde se determina quiénes son los herederos. ¿Y quién es el que hace ese documento? El notario. Entonces después se hace un otro documento notarial que es para determinar la partición de bienes, cómo se van a distribuir todos los bienes que dejó la persona fallecida. Entonces ese es otro documento notarial. Se deposita en el tribunal, se pagan los impuestos ante la DGI, se deposita toda la documentación, las actas de nacimiento de los hijos, de los herederos, la copia de la cédula de todo el que es mayor de edad. O sea, son una serie de documentos, claro, y más una preparación litigiosa que hace el abogado que está operando. Entonces, no es un proceso tan sencillo, pero que sí es parte de cualquier situación que nos podemos ver involucrados. Pero ¿cuánto se paga por...? Va a depender del valor del inmueble. Va a depender del valor del inmueble. ¿Y por año cuánto aumenta eso? No, eso tiene una proporción en función del precio del inmueble. Que yo te podría decir que podría aumentar entre un 5 y un 10% en función del valor del inmueble. Pero como no tengo un inmueble específico para decirte, por ejemplo, un inmueble menor de 7 millones de pesos, que son los que está avalado que no pagan IPI. En la medida en que se va pagando los impuestos sucesorales, realmente no te llegan a 100,000 pesos el proceso de pago de impuestos. Pero el inmueble está por debajo de los 7 millones de pesos. Pero cuando tú me hablas de 7 millones de pesos, vamos a calcular en función de ese monto, del monto al cual estamos siendo objeto de partición o de determinación de heredero, porque eso va a depender del tema. Y otro punto, porque caí en el tema del que es determinación de heredero, pero cuando los inmuebles son propiedad del Estado, que son propiedad del INVI o son propiedades de bienes nacionales o de cualquier otra institución, también tiene otro procedimiento totalmente diferente a lo que hemos hablado ahora. Ok. Tenemos como 10 preguntas más, pero no tenemos tiempo. Ay, Dios mío, se te estarla en otro programa. Será volver a invitar. Sí. Podría ser los lunes, que corresponde a lo que es derecho. Claro, porque también no hay tenemos problema. preguntas sobre el lavado, sobre las donaciones. Sí, porque ese es un tema muy activo y que el agente inmobiliario tiene que tenerlo muy presente. Pero sobre todo la gente inmobiliaria no lo quiere entender, que debe tenerlo presente, porque puede inclusive salvarse de un problema si lleva las cosas como es. Sí. Pero realmente lo único que yo le puedo decir ahora mismo al agente inmobiliario es que todo valor inmueble que sea mayor a los $15,000, el equivalente a $15,000 dominicanos, tiene que cumplir con las normativas del lavado de activos. Realmente esa es la disposición que nos ha dado la DGI, quien lleva la voz cantante en esta materia, y nosotros somos comisionistas. Ya el sector inmobiliario va a reportar su dinero, así que el que esté jurídicamente establecido como inmobiliaria tiene que entender que paga impuestos y que debe de comisionar, y que por eso debe de decir yo pagué tanto de comisión en el año, tiene que buscarse asesoría con un contador y debemos de regularizarse, una igualita, así que ya ustedes saben. Y entonces, también tener su abogado notario para que le ayude de cabecera, y al tenerlo de cabecera, ese también buscará en función de las propiedades los notarios por cada jurisdicción. Entonces, ¿cuándo podemos tenerla de nuevo? Porque ya hay una pregunta ahí. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo Héctor y yo, y de seguro que sí, que vamos a poder estar presentes en este mismo mes,
si Dios mediante. Así Sí, porque que tenemos más preguntas. hay más preguntas y hay que organizar. Y cada temita de eso hay que debatirlo, porque realmente hay mucho que enseñar y mucho que aprender también. Bueno, señores, buenas noches. A la licenciada, muchas gracias. Gracias Y a nos todos. vemos mañana en una segunda edición de este programa, Metros Cuadrados. Pasen buenas Chao, noches. chao. Mil Inmobiliaria les ofrece una gran variedad de propiedades a nivel nacional. Contáctanos a través de Héctor Mena al teléfono 829-716-1640.